Desde ayer que venimos hablando del tema, obviamente, de las tarifas, del aumento de algunas tarifas, mejor dicho. También estamos viendo, bueno, recién escuchábamos este aumento de las jubilaciones, pero más allá de los aumentos de las jubilaciones, si aumenta las tarifas, en definitiva, no es como si no aumentara. Entonces, la plata que yo tengo, ¿me va a alcanzar para pagar las cuentas? Todo eso nos los va a desasnar nuestro economista de cabecera, Germán Agosto, que ya lo tenemos aquí. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Es como un engañapichanga, porque resulta que me suben lo que yo percibo, pero si me suben las tarifas, estoy en nada, lo mismo. Quedamos como en el poder de compra igual. ¿No? Exactamente. Si nuestro salario aumenta en promedio 7,5, que es como el aumento que ha tenido en el 2018, y las tarifas suben con ese techo, bueno, nuestro poder de compra queda constante. Nuestro salario compra lo mismo que compraba el año pasado en términos de electricidad, agua, combustible. O sea, no es una mejora. No es un aumento real. Bueno, hay que ver los casos aparte, ¿no? En el caso de Supergas y en el caso de OCE, el aumento es casi cero porque está muy alineado con lo que es la inflación. De ahí viene el concepto de real, de compararlo con lo que es la inflación, por ejemplo. En el caso de las otras tarifas, que aumentan menos que lo que fue la inflación en promedio en el año, bueno, ahí sí tenés una caída real de las tarifas públicas, muy emparentada con lo que hablábamos de los salarios. Un criterio puede ser mirarlo a la luz de la inflación, que es donde pone el énfasis el gobierno cuando las presentó. Las tarifas suben como techo, como en la inflación, y algunas suben por debajo. Otro criterio muy asociado, porque en general acompañan los salarios de la inflación, es compararlo en términos del salario, lo que vos decías. De mi bolsillo, ¿cuánto me cuesta más este año que lo que me estaba el año pasado? Pero pará, empecemos por el principio. Definiciones, por favor. Inflación. Definamos inflación. Definamos primero, y después que nos salario, tiene salario tan real, preocupados. porque ¿qué es lo real? Bien. La verdad. Inflación como fenómeno económico es el aumento sostenido y el aumento generalizado de los precios. ¿Cómo se calcula? Es la variación del índice de precios al consumo. ¿Qué es lo que mide el índice de precios al consumo? Bueno, cómo evolucionan los precios de una canasta que consume una familia tipo. ¿Sí? Eso es la inflación. ¿Aumento sostenido desde durante cuánto tiempo? Porque eso ahí empiezan a ver los criterios, la arbitrariedad de esos criterios económicos. Pero si un mes cae y un mes sube y un mes cae y es como alternado, no estás ante un fenómeno inflacionario. Unos cuantos meses, digamos. Claro, entonces. como sostenido en el tiempo, ponele que no hay como un estándar internacional para decir si es o no inflación. Y tiene que ser generalizado. No vale que suban algunos, pero otros caigan. En general es como generalizado. La mayoría. La mayoría, sí. Eso es como un fenómeno inflacionario. Esa canasta que incluye los índices de precios del consumidor, incluye unas cosas rarísimas, ¿no? De todo. Imagínense todo lo que consume hasta los juegos de azar. Juegos de azar es algo que parte de lo que lo consume el uruguayo y mucho, promedio. Y mucho. Pero de si hecho, no sube el juego de azar, no me aparece en el índice de precio del consumidor, entonces parece que no hubiera inflación. Bueno, señora. A veces se pueden toquetear ese tipo de cosas y vos bajás la inflación, por ejemplo, afectando el tema de los juegos de azar. Pelín mentiroso, entonces. Pero qué chorro. No, es un tema, pero imagínense que lo que tiene es lo que desde alimentos y bebidas, que es como lo que tiene mayor peso en la canasta, es como un 25% de lo que gasta una familia uruguaya va a alimentos y bebidas. Después tiene lo que tiene que ver con el tabaco, estupefacientes, alcohol, recreación. Juegos de azar. O sea que no son cosas básicas. La vivienda. Salud, educación. No es una canasta básica, digamos. Bueno, ahí conceptualmente. Es lo que... Bueno, es lo que se puede considerar básico o no. Que es básico para vos, ¿no? Claro, depende, pero en general necesidad, se toma como la hay estructura casos particulares. claro, ¿no? Después tenés como otras canastas para medir otros temas, como por ejemplo pobreza o indigencia, que ya son un poco menos abarcativas de lo que es el promedio de una una familia. familia. El juego de azar no es algo tan abarcativo, me parece. No, pero por eso tiene un peso muy chiquito, porque después vos decís, bueno, en todo esto gasta una familia promedio, pero ¿cuánto es lo más importante? Y ahí vas ponderando. Alimentos y bebidas en un 25%. Probablemente el juego de azar sea muy pequeño. Vivienda tiene un peso muy importante. Transporte, educación, salud, todas esas cosas están metidas. Y entonces, bueno, vos tenés eso y se te arma la inflación. Ahí armas la inflación. Esto es proyectar la inflación, o sea, están subiendo las tarifas por lo que piensan que va a ser la inflación en el 2019. Bueno, sí, siempre tenés que estar pensando y definir ciertos umbrales. Lo mismo pasa con el aumento de los combustibles. Lo haces en base a lo que pensás que va a estar el tipo de cambio, lo cual también es una suposición, una proyección, y lo que va a estar el precio del petróleo internacional, que también estás... Por eso es que después te podés escudar en, bueno, yo te dije que iba a pasar esto, pero eso no pasó. Pero no pasó, entonces... Pero Germán, históricamente, ¿le aciertan o no? Está mal que lo diga en cámara, pero no. En realidad nos dedicamos más tiempo a explicar por qué le erramos que a invocarle directamente. No te preocupes que pero todos los ciudadanos somos una ciencia social y conocemos nuestras limitantes y en ese mundo y bajo esa premisa tratamos de hacer lo mejor posible. Y los gobiernos por lo general cuando se erra,
compensan a la población de alguna manera o una pobreza? Es un Bueno, chiste. no, pero ¡Ay, no qué sé. plato! No, es un chiste, déjate probar. Ahí está todo el Pero tema debería, de los no, consejos no. de salarios. Por ejemplo, cuando vos decís, bueno, yo te voy a aumentar el salario en base al centro del rango meta del Banco Central para inflación, 5%, ponele. Si la inflación es 6%, bueno, yo te tengo pautado contigo por ese contrato una correctivo. Y ahí Bien. te lo doy, puede ser con un poco de rezago, o sea, capaz que vos en el medio perdés un poquito de poder adquisitivo, pero después te lo voy a compensar. Eso es en el marco de los consejos de salario, por ejemplo, donde efectivamente se trata de ir corrigiendo esos errores para que el salario no pierda poder de compra en términos reales. Y ahí Claro. vamos a la parte real. Bueno, claro, porque resulta que ayer hablábamos y una de lo que decía el gobierno, mejor dicho, sobre estos aumentos de las tarifas, decía, asegura que el salario real aumentó porque las tarifas aumentaron. Explícanos eso. Porque ¿cómo puede ser que aumente el salario si Bueno, aumentan yo las creo que lo más tarifas? correcto es decir que el poder de compra de los salarios en términos de tarifas aumentó. Ya el salario real es como un concepto distinto que tiene que ver con el concepto de índice medio de salarios, cuánto aumenta nuestro salario en términos nominales, 10.000 pesos, 15.000 pesos, y cuánto No lo que de cobramos ese, en la mano. claro, y cuánto de ese aumento de salario nominal te muerde la inflación. De ahí es donde surge el concepto de salario real. Por ejemplo, si yo te digo, yo estoy dispuesta a darte un aumento de 1000% de tu salario. Vos Una maravilla. Acepto. ¿Dónde firmo? En principio Ya. en acepto. términos nominales, ¿no? O un aumento de 1% en términos reales. O sea, tenés dos opciones. Un 1000% en términos nominales o un 1% en términos reales. ¿Ustedes cuál opción elegirían? Y tiene que haber un engaño, entonces me voy al 1, obviamente. Claro, sí, Y por favor, el otro cuando- Ahí depende, como todo en economía. De y como caballo toda respuesta regalado es, se le Hay que ve. jugar. depende de lo que esperen que va a estar la inflación. Si la inflación está en 1001%, ustedes perdieron poder de compra. O sea, que hubiese ganado la opción de 1% real. Sí. Pero si la Entonces, inflación en términos está nominales, baja, claro, pero si la inflación es por debajo, tal vez si la inflación es 500 y vos fuiste por el 1000%, ganaste abundante. Muchísimo. Entonces, ahí está el concepto entre nominal y el concepto real, ya sea aplicado a la inflación o ya sea aplicado a los salarios. ¿Qué es lo que importa? En términos reales. Yo quiero que mi poder de Claro. compra, el salario, aumente. Si yo gano 150.000 pesos más, pero la inflación supera ese aumento, claro, bueno, y yo todo estoy lo perdiendo. que compro en el súper o lo que gasto de Claro. tarifa pública o lo que gasto de transporte me sube, no Claro, en estoy definitiva, mejorando mi vida. al contrario, cada vez podés comprar menos Claro. en términos de tu salario. Que esa es la sensación que hay en este momento, que la gente con la misma plata compra mucho menos que lo que compraba el año pasado, el año anterior, el año También anterior. hay un tema ahí ¿No? que es relevante desde el punto de vista de cuándo se relevó la estructura de gasto de una familia, ¿no? Eso que dijimos de todo lo que gastamos en la familia, ¿cuándo se reveló? Y bueno, es una estructura de gasto que corresponde al año 2006. Ah, y nada piensa que en ver, todas las está cosas que medio hoy vetusto. existen, por ejemplo Netflix, Sí, cualquier Claro. tipo de servicios que en el 2006 no existían. Claro. Entonces vos estás usando una estructura de gasto que es de una familia tipo en el 2006, pero en el 2018, cuando un montón de cosas que se consumían ya no se consumen, desaparecieron un montón de cosas y hoy, por ejemplo, el peso de los servicios y la tecnología es mucho más relevante y eso no está reflejado. Entonces eso puede explicar muchas veces por qué uno no siente que la inflación esté Lo en lo sea esa. sea O sea, que habría que representativa. actualizarlo. El eso. tema que es caro. Es caro porque tenés que hacer todo un nuevo relevamiento, es caro de relevar esa información y es un esfuerzo económico importante y por eso se hace periódicamente cada 10 o 15 años Vos en sabés función de que las... hay un tema con los relevamientos es como no sé cuántas veces lo decimos en Vespertinas, pero lo vamos a repetir igual hasta que se haga, porque hace muchos años que que se están dejando de hacer, digamos, los Censos. censos, Bueno, los también todas relevamientos esas de cosas cifras. insumen muchos recursos económicos, además de tiempo, recursos humanos, todo, y muchas veces se difieren ajustes o actualizaciones que son sumamente importantes. En particular, por ejemplo, esta que estamos hablando de la inflación, para que refleje verdaderamente lo que consume una familia Claro, en el claro. 2018. Y Pero para es que sea fundamental tener proyectiva cifras. también. Porque también si vos vas para- a proyectar la inflación y realmente sobre eso vas a subir los salarios o lo que sea que subas, digo, no, es como que no. Además, sin Claro. cifras. No es tiene como- ninguna. Sí, sí, es complicado Es y son complejo. limitantes estadísticas que tienen que ver con ese tema de que vos siempre tratás de hacer lo mejor posible con restricciones económicas, restricciones presupuestales. ¿Qué le decís a la gente que está pagando su casa de repente con un préstamo bancario en unidades indexadas? ¿Cómo está esa situación? Bueno, la unidad indexada lo que hace es va acompañando la inflación. O sea que si vos ahorrás
por ejemplo, para comprarte una casa en unidades indexadas, lo que te aseguras es que tu poder de compra de ese ahorro no va a erosionarse por la inflación, porque No, de pero hecho si se va estás ajustando. pagando un préstamo, digamos, Bueno. en unidades indexadas. Bueno, creo que es un poco mejor que, por ejemplo, si tuvieras que estar pagando en dólares hoy, cuando en No, realidad sí, la hay que perspectiva del hablar. dólar es más alta. Pero si hay inflación, sube la unidad indexada. Claro, y si hay claro. O sea que te puede subir la cuota bastante. Claro, porque la unidad indexada lo que hace es justamente ir acompañando eso. O sea, pero está, en definitiva. Y si baja después la inflación, baja la unidad baja indexada. la unidad indexada. Ahora lo que vamos a ver, mañana se conoce el dato de inflación del mes de diciembre, vamos a tener una deflación mensual. ¿Qué es una deflación? Los precios van a caer en términos mensuales. ¿Por qué? Porque está el UTE premia, esa bonificación. Entonces siempre Es en los cuando meses... gastás más energía. Es tan irónico la cuestión, ¿no? Es como No, medio entonces raro cerrás que el te premien año por con un gastar. poco menos de Volvamos inflación con porque el tenés rol ese del efecto... Estado. Vamos al Bueno, rol del Estado. eso, Vamos porque al rol se- del Estado. Contale la discusión que teníamos ayer, ¿Por qué a se Germán. decía? Ahí está. Completa. ¿Cuál es el rol de las empresas públicas? Bueno, para Contanos mí, un poquito. ahí es donde está la- ¿Defienden al ciudadano o estamos tapando agujeros Claro. por otro lado? Yo creo que esta discusión sobre las tarifas es como un déjà vu que tenemos todos los años, ¿no? Sí. O sea, siempre. Perdón que te trajimos, pero por suerte. No. Y vienen esos criterios, ¿no? Algunos ponen el énfasis en compararla con la inflación. Otros ponen el énfasis en compararla con los salarios. Y otros lo que piensan es que lo que hay que comparar es con el costo que tienen para las empresas proveer esos servicios. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, en el caso de UTE. Sí. Y bueno, uno esperaría que la tarifa refleje la reducción de costos que está asociada al cambio en la matriz energética. Claro. En el Y caso a de la Antel... a la no compra. Claro. Digamos, no importamos más energía. Exactamente. En Entonces, el caso bueno, de Antel, uno pensaría que los costos están cayendo porque la tecnología mejora y eso no solamente reduce los precios de las comunicaciones, por ejemplo, sino que también mejora exponencialmente Claro. lo que es la calidad. Y en el caso de los Miente. combustibles, No, eso ni que también hablar. tenés el tema de la caída del petróleo, que es algo más cercano que lo que está discutiendo ahora. Bueno, con el petróleo, con lo que ha caído, era esperable que se rebajaran los combustibles. Quedaron constantes, pero sí, pero constante igual no nos sirve porque sigue siendo Claro. uno de los combustibles más caros de la región. sin duda, cuando lo ves Y en términos regionales, Claro, y el barril sigue cayendo. Sigue. y el barril ha caído un 30% respecto a lo que estaba hace unos meses, independientemente de que la paramétrica de ANCAP son promedios anuales. ¿Y entonces qué pasa? Más allá de esa reedición, lo que estamos teniendo es como una discusión desenfocada, porque no ponemos el foco en lo que es relevante, que es lo que ustedes discutían ayer. ¿Cuál es el rol de las empresas públicas? ¿Para qué queremos en qué función cumplen las tarifas? Las empresas públicas deberían perseguir un objetivo de eficiencia en la provisión de servicios, o sea, darnos mejores servicios a menores costos. ¿Para qué? Bueno, para mejorar, por ejemplo, el tejido productivo, para mejorar la competitividad de las empresas y para mejorar el bienestar de los que Claro. somos usuarios o consumidores. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí, que debería de perseguir ese objetivo de eficiencia. En contraposición, lo que termina haciendo es tapando agujeros. Termina siendo como una herramienta discrecional de política económica que se usa para tapar agujeros dependiendo de las circunstancias. Cuando la inflación, por ejemplo, es muy alta, como venía pasando hace 2 años, ¿se acuerdan que se iba acercando al 10%? Sí. Y eso es como el umbral verdaderamente tolerable por el Banco Central. ¿Qué se hizo? Y se bajaron las tarifas para descomprimir la presión inflacionaria. Cuando el déficit fiscal es alto, ahora, por ejemplo, o sea, cuando el Estado gasta más de lo que le ingresa, y esa diferencia se hace cada vez mayor, las tarifas se usan con un fin recaudatorio. Es Claro. como un Va a rentas ajuste generales. indirecto, claro, porque Fin. Se le pasa toda la plata. independientemente de que las empresas públicas o no estén ganando plata, estén teniendo resultados positivos, eso no se vuelca en mejorar nuestra situación vía tarifa, sino va a rentas generales. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos un déficit fiscal elevado y Claro. hoy las empresas públicas tienen ese arreglo institucional en el cual funcionan como una cosa discrecional para tapar Es agujeros. como, claro, la olla a presión. Es Claro, como un eso- tapón, poner un tapón, Exactamente, sacan sacan el el otro. tapón, Si tenés la ponen inflación un problema, tapón, bueno, sacan el usar la tapón. tarifa para bajar la inflación. Si tenés el déficit, usar la tarifa para bajar el déficit. Y en definitiva, eso es como un arreglo institucional que es un resabio, lo heredás de un país que en el siglo pasado era mucho más inestable. Entonces, las empresas públicas, usándolas así, te permitían tener como cierta estabilidad. Hoy estamos en un país mucho más estable, lo que era en la segunda mitad del siglo pasado, y deberíamos readecuar el rol de las empresas públicas, en mi caso, en mi opinión, para... Lo que pasa que claro, a veces el consumidor, ¿no? Los que están del otro lado, a veces te calentás porque decís, escúchame una cosa, a ver, UTE, porque No, ya no, que sí, estamos por eso. usando a UTE, ¿no? Resulta que cambió la matriz, mejoró con toda justamente todos los parques Tenemos eólicos. independencia en el- Excedente en Sí, sí. muchos meses de energía. Es decir, ese excedente a veces lo exportan volcás para afuera. y otras veces lo desechan porque porque Sí, no, lo no hay exportan cómo muy barato. O lo contenerlo. regalás o lo exportás muy regalan barato, sin muy barato. Y sigo igual pagando Bueno. y sube y sube y sube, pero escúchame.
por eso es justamente esto lo que estamos hablando. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no derraman todas esas bondades del cambio de la matriz energética sobre nosotros? Bueno, porque esas bondades se utilizan para tapar esos agujeros. ¿Cuál es el agujero de hoy? El déficit fiscal. Entonces, lo que hace es hacer caja el gobierno con las empresas públicas. Ayer hablábamos de eso también en este sentido. Yo soy un director de un ente, ¿no? ¿Cuál es o sea, soy un director de una empresa pública y quiero esto, quiero la eficiencia, quiero no sé cuánto. ¿Cuál es mi motivación si a los 2 minutos va a venir el Poder Ejecutivo a decirme decreto, pum, dame? Ese es tal cual el punto. No solamente tenemos que reevaluar el rol de las empresas públicas para justamente que todo lo que estamos discutiendo derrame sobre nuestro nivel de vida, sino que también cómo se gobiernan las empresas públicas. Claro. ¿Cuál es la transparencia que se le exige a las empresas públicas? ¿Cómo elegimos los directores de las empresas públicas? ¿Qué motivación tienen si en definitiva están supeditados a decisiones del Poder Ejecutivo? ¿Cuál es el incentivo para hacer todo bien? Si después en realidad viene Rentas Generales y te dice necesito tanto porque tengo un problema fiscal. No hay respiro. Claro, entonces lo que tenés como esa situación donde sentís que no hay respiro porque vos no ves que en tu día a día... En tu gestión, todas esas cosas que pierde la credibilidad con nosotros, que en definitiva también apostamos, ponemos todas las expectativas puestas en esa, ¿no? Claro. Es como que la gestión nunca va a ser nunca va a ser exitosa, digamos, sí, pero de alguna manera siempre está empañada por esto. Porque en definitiva estás dentro del ecosistema donde el Poder Ejecutivo tiene como ese... Sí, tenés dos caminos, o acatás lo que te mandan o te pelás. Chau y me fui. Y es político el cargo. Claro, ¿no? Entonces, exactamente. No vas a, eso es no parte vas a de la discusión que hay que dar y que se viene, o sea, que en general se elude porque terminás discutiendo si es un 5,7%, si es un 10 o si es un 3. Pero de fondo lo que tenés que decir es, ¿para qué quiero las empresas públicas? O sea, ¿cuál es el rol? ¿Cómo defino la forma en que se gobiernan las empresas públicas? Los directores, los gerentes, ¿tienen que ser cargos vinculados a partidos políticos? ¿O tienen que ser plataformas para lanzar candidatos? ¿O tenemos que tener a la gente más idónea en lo que es la administración de una empresa y vinculada a la rama en que se trata la empresa? ¿Cómo definimos mejor la transparencia a la hora de fijar las tarifas públicas? Claro. ¿Qué rol o qué poder le damos a los entes reguladores para que velen por el cumplimiento de esos objetivos que todos como consumidores o productores queremos que tengan las empresas públicas? ¿Sí? Pero hay modelos reales existentes a los cuales... Sí, hay un montón de casos y de evidencia. Imagino que no el argentino, porque el argentino con la subvención y todo después lo que Bueno, pasa. otra cosa que es importante, que capaz que no lo dijimos al principio, porque muchas veces ahora se ha comparado con lo que está pasando en Argentina, ¿no? Donde los aumentos de tarifas son sumamente importantes. Sí. Pero hay que tener en cuenta que no solamente importa la variación de las tarifas, 5, 7 o 10%, sino el nivel del que partís. Entonces, un aumento del 7% en un peso no es lo mismo que un aumento del 7% en 1.000 pesos. Claro. Entonces, si vos en Argentina partís de una base muy pequeña, porque la energía estaba muy barata, porque estaba fuertemente subvencionada, y bueno, aumentos de esa magnitud no te dejan en un nivel tan... Pero en Uruguay, cuando ya partís de un nivel que es alto, claro, pequeñas variaciones te siguen como aumentando ese peso que tiene o la contribución que no, claro. Entonces, claro, como pagaban chirolas y ahora, porque estaba subvencionado por el Estado. Entonces no solamente importa la variación de la tarifa, sino el nivel del que parte, claro. Alguien lo... Fue un shock para ellos, fue un shock. Claro, pero en definitiva eso es otra de las comparaciones que están haciendo ahora. No solamente con la inflación, con los salarios, sino también con lo que pasa en Argentina. Bueno, se quejan de esto, se quejan de lo... Pero ahí es donde empieza a tomar relevancia que no solamente importa la variación, sino el nivel del que partís. Y acá estamos partiendo de un nivel que es bastante elevado. Pero sí, en el fondo la discusión es la que ustedes planteaban. El rol, la función de las tarifas, la forma en que elegimos a los directores, la transparencia. Pero no me quedo pendiente, lo del modelo. ¿Existe un modelo a seguir? Sí, o sea, sí, hay varias. Por ejemplo, hay países que lo que hacen es abrir el paquete accionario en la bolsa de valores. Creo Chile, por ejemplo. Entonces, lo que eso te obliga es aumentar la transparencia y aumentar tus estándares porque estás vigilado entre comillas, auditado constantemente. Entonces, eso es otra cosa que se podría discutir y que en algunos casos se discute en base a evidencia internacional, en base a casos de éxito, donde vos decís, bueno, las empresas públicas podrían abrir, aunque sea simbólico, un porcentaje muy chiquito solamente para estar obligadas a mejorar transparencia. ¿Es muy riesgoso, no? No, no necesariamente, porque de hecho lo que haces es como que aumentar la capacidad de auditoría sobre todo, sobre la gestión, sobre las tarifas, cómo se determinan las tarifas, qué es lo que estás pagando con ese aumento de tarifas. ¿Estoy pagando el servicio que yo estoy consumiendo? ¿Estoy pagando el problema fiscal? ¿O estoy pagando las ineficiencias que existen en la gestión de las empresas públicas? Todo eso contribuiría a reducir un poco la discrecionalidad y a poner un poco más de luz sobre lo que en definitiva vos estás pagando
por Claro. cada tarifa. Está bueno porque estás hablando de Chile y no estás hablando de Suecia, que decís, Claro. bueno, No, Suecia- pero, o sea, Claro, estamos más cerca, más si hay algo más posible. que sobra es evidencia empírica y literatura académica para contribuir a mejorar lo que se llama gobernanza de las empresas públicas o la forma de gobierno de las empresas públicas. O sea que por falta de información y por falta de casos de éxito no va a ser. No va a ser. El tema es que Voluntad política. Voluntad ¿Quién le pone política. el cascabel al gato? en 2019 no vamos a ver una discusión, No. un cambio radical en esto. No. Bueno, pero- no sé. Bueno, Mirá la que dejamos eso puede ser picando. una llave. ¿Quién te dice? Puede Bueno, ser. La ojalá dejamos picando en vez partiendo. tengamos- ¿Pueden porque es como grabaron un- esto? ¿Grabaron esto? No podemos dudar, digo, no. Este archivo que se guarde. Pero bueno, sería, creo que todos, Sí. no hay nadie que Interesante. esté a favor de un aumento de las tarifas. O sea, es Y algo no. que desde los sindicatos hasta las gremiales empresariales están a Sobre todo cuando el discurso es estamos cada vez mejor, ¿no? Estamos Claro. más equilibrados, más balanceados, estamos cada vez mejor. Entonces vos como ciudadano y como contribuyente decís, pero bueno. No, y además, si no es para, o sea, si fuera el aumento, pero después la olla petrolera no se vaciara o no sé, que no se rompiera o cosas así, ¿no? Que pasan también de infraestructura. O sea, si se pusieran la plata en la infraestructura y También administran las las tarifas ahí, inversiones, también cómo estaría invierten, bien. Pero no auditar las pasa el Te inversiones que hay. compensa.